Buenas noches, hermanos. Le habla la hermana Marjorie. Bueno, ya me conocen. Me alegra poder verlos un miércoles más en este culto. El día de hoy voy a estar compartiéndoles acerca de un tema enfocado a la convicción en la palabra de Dios. Bien, he titulado el tema de la enseñanza Orando plenamente convencidos. Vamos a orar antes de comenzar, así que por favor les pido que me puedan acompañar ahí donde están. Cerrando sus ojos y bueno, vamos a orar. Señor, te queremos agradecer por la noche que nos permites estar reunidos aquí todos juntos, Padre. Ayúdanos a que seas tú quien hable, seas tú quien nos enseñes y nos confrontes, Padre. También te pedimos perdón por algún pecado que hayamos cometido y no nos hemos puesto a cuentas delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, y también sé tú el que nos des la fuerza para poder cada día ser de agrado a ti. Te dejo todo esto en tus manos, en tu nombre. Amén, Señor. Bien, hermanos, les quiero decir algo. Es necesario reconocer que para orar tenemos que estar plenamente convencidos de quién es Dios. Y este conocimiento y convicción actualmente es a través de su palabra registrada en la Biblia. Porque sabemos que ya Dios no habla así directamente como antes lo hacía, ¿no? Pero tenemos su Biblia, todo su registro de su palabra que Él ha deseado que nosotros sepamos. Vamos a leer lo que se registra acerca de Abraham, quien tenía este pleno convencimiento. Vamos a ir buscando Romanos capítulo 4 del versículo 20 al versículo 21. Vamos buscando, hermanos, Romanos capítulo 4 del verso 20 al verso 21. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bien. A ver, les voy a presentar mi pantalla por ahí. Romanos 4 del 20 al 21. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Está hablando de Abraham y la promesa que Dios le había hecho, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto relacionándolo a la oración, nuestra oración debe comenzar con un conocimiento en la palabra y con el convencimiento de esta. Vamos a desarrollar el tema con la palabra de Dios, obviamente. Vamos a ver los registros bíblicos y bueno, vamos a verlo en 3 porciones en sí. Entonces, la primera parte es la siguiente. ¿Qué nos dice una oración con convencimiento? Una oración con convencimiento refleja actitudes de convicción. No solamente en mi oración, digo, sí, Señor, yo estoy convencida, sino que también esto se refleja en nuestras actitudes. ¿Y esto dónde lo podemos ver registrado? Vamos a ir buscando Hechos, capítulo 12, que se registra acerca de Pedro. Vamos a ir buscando Hechos, capítulo 12, versículo 5. Hechos, capítulo 12, versículo 5. Ahora les comparto mi pantalla para aquellos que no tienen su Biblia a la mano. Y vamos a ver del 5 al 7 y luego del 10 al 16. ¿Sí? Entonces vamos a leer, espero que ya lo tengan ahí. Y nos dice, así que
Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínense, tenían no solamente cadenas, sino también custodiado por todos lados. Vamos a ver qué dice el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Wow, podemos ver el acto milagroso que puso Dios. En el 11, sigamos leyendo. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Vamos a volver a leer del versículo 13 al versículo 15. Volvemos a leer. Dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Más Pedro, bueno, hasta el 15 nada más. Como toda congregación, ¿no? Así como nosotros, cuando algún hermano pasa alguna dificultad, y en este caso Pedro estaba pasando una dificultad, pues estaba orando la congregación, ¿no? Estamos orando unos por otros también, para eso es este culto. Pero vamos a resaltar la actitud de un personaje en particular. Este personaje, pues, es la muchacha que se llama Rode, a comparación de los demás que también estaban orando. Rode sabía, ella tenía la convicción, no solamente orando, sino también esto se demostraba en su actitud. Sabía a quién estaba dirigiendo su ruego, sabía que era al Dios Altísimo al que estaba pidiéndole. Entonces ella conocía a Dios a través de qué. ¿Cómo sabía que era Dios el Todopoderoso, el que podía hacer milagros? Ella sabía esto porque ella conocía las escrituras. Escritos como cuáles, por ejemplo. Vamos a buscar Salmos capítulo 125. Salmos capítulo 125, versículo 2. Lo buscamos, hermanos. Salmos 125, capítulo 2. Voy a colocarlo por aquí para que también la podamos ver.
Salmo 125, capítulo 2. Si ya lo tenemos, vamos a leer. Me acompañan por favor con la lectura y dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. O sea, hay alguien que les está protegiendo. Salmos 121, capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, por favor. Salmos 121, del 1 al 2. Vamos a buscarlo, ahí nada más está, versos atrás. Y dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, a pesar de que la Biblia todavía no se había escrito, no estaba recopilada el Nuevo Testamento, o todo el Antiguo Testamento y el Nuevo en los tiempos que nos habla de Pedro, existía la escritura. Y esta escritura lo sabía la congregación que estaba en ese momento orando. Entonces esta muchacha Rode, ella tenía la convicción de lo que había aprendido, de lo que había leído, de la palabra de Dios, lo que Dios había escrito, lo que Dios había inspirado a otros, ¿no? Entonces, convencida de que Dios era quien los protegía y de donde vendría su socorro, tuvo esa actitud de quien llamaba a la puerta, de que quien llamaba a la puerta era Pedro, porque era Dios quien a Dios a quien había pedido en oración. Ahora vamos a pasar a una segunda parte que es necesario un tiempo con Dios. Esta oración con convencimiento requiere también de apartar un tiempo para leer y escudriñar la palabra de Dios, ya sea en la mañana, en la noche, en la tarde, pero un tiempo para leer lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Porque muchas veces estamos pidiendo mal y es a causa de nuestra ignorancia realmente respecto a la palabra de Dios. Hay cosas que no sabemos pedir. ¿Y por qué? Porque no nos hemos dado un tiempo para poder leer la palabra. Vamos a buscar Santiago 4:3. En Santiago capítulo 4, versículo 3. Voy a compartirles mi pantalla. Santiago capítulo 4, versículo 3. Y nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y hay veces estamos pidiendo así. No estamos pidiendo, estamos pidiendo mal porque no sabemos qué pedir, no sabemos qué tipo de oración le agrada a Dios, porque no estamos conociendo a nuestro Dios a través de la palabra. Ahora, ¿seguiremos pidiendo mal a Dios? ¿O esta vez tomaremos la decisión de apartar un tiempo para Dios y así conocerlo más y así pedir de acuerdo a lo que dice su palabra? La decisión en sí está en nosotros, ¿no? Para poder tener una comunicación correcta de acuerdo a lo que Dios mismo ha plasmado en su escritura. Vamos a ver la tercera parte, que es la dirección de Dios. Este tiempo de lectura de la palabra de Dios requiere de tiempo, sí, es cierto, pero fundamentalmente requiere de la dirección de Dios para la comprensión tanto clara y verdadera, para que nuestra carne no divague en doctrinas y distorsione lo que es realmente la palabra. Entonces requerimos necesariamente de la dirección de Dios, que Él sea quien nos enseñe. Y para ello, de hecho, requerimos orar, buscarlo en oración. Vamos a buscar Salmos 86 del 11, 86:11, la parte A. Salmos 86:11.
Si ya lo tenemos, vamos a leer. Y nos dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. ¿Qué es lo primero que nos dice este versículo? ¿A quién le dice enséñame? Le dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Es necesario que tengamos nosotros la guía, la sabiduría de Dios para poder comprender correctamente lo que dice la palabra de Dios y no salirnos de la sana doctrina. Voy a leer un versículo más, no lo busquen, está en Salmos 25:4, que también nos dice algo referente a ello. Que el autor de este salmo dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Es necesario nosotros acudir en oración para saber la verdad, lo que dice su palabra, para tener convicción en ella, para que orar con convicción, pero también es necesario que nosotros podamos buscar la sabiduría de Dios. Recordemos que la sabiduría proviene de Dios y esto está en Job 12. Vamos a buscarlo, hermanos. Job 12, versículo 13. ¿Qué nos dice Job 12, versículo 13? Pero la sabiduría y el poder son de Dios, y suya también la decisión inteligente. ¿De dónde proviene la sabiduría? De Dios. ¿Y a quién tenemos que pedirle sabiduría? Pues a Dios, hermanos. Para que la sabiduría que nosotros tengamos de la palabra sea perfecta, sea clara, que nuestra carnalidad tal vez no la distorsione. Ahora, si no es Dios quien nos guía en este aprendizaje de su palabra, entonces comprenderemos la palabra de Dios de manera incorrecta y podemos caer, hermanos, en ello. Es por eso que tengamos sumo cuidado cuando nos dirijamos hacia la palabra de Dios, pedir sabiduría de lo alto. Y a la final esto conllevará a que nuevamente vayamos a pedir mal por una mala interpretación de la palabra de Dios. De acuerdo tal vez a lo que nosotros nos gusta, podemos interpretar mal. Entonces siempre busquemos humillados en que sea Dios quien hable. Así nos confronte el corazón, así nos diga todas nuestras verdades que tal vez no nos guste escuchar. Así sea de esa manera, hermanos. Busquemos siempre con humildad a Dios para que podamos escuchar lo que Él nos quiere decir y no lo que nosotros queremos leer. Y así llegamos a la siguiente conclusión, que nuestra vida de oración es sumamente importante para pedir correctamente. Entonces, ¿y eso qué va a requerir? Va a requerir que tengamos pleno conocimiento de la palabra. Así como la muchacha que se llamaba Rode, que ella tenía ese pleno convencimiento de que estaba orando a Dios. Entonces, y esto a través de qué podemos aprender la palabra de Dios para hacer una correcta oración. A través de los devocionales, a través de devocionales diarios que envía el pastor, devocionales diarios que cada uno tenemos, de las prédicas, de las conferencias, de los discipulados y otros más, que hay muchos más recursos actualmente. Entonces, hermanos, yo les invito a que nuestra oración sea una oración con esfuerzo. Y ese esfuerzo es hacerlo bien, hacerlo con convicción. Y como dice la palabra, la fe viene por el oír. Entonces, si nosotros no estamos convencidos de lo que estamos pidiendo, tal vez sea porque no estamos pasando tiempo buscando la palabra de Dios, o tal vez sea porque no estamos creyendo la palabra de Dios. Y es necesario también pedir en oración a Dios que nos ayude a tener fe y que cada día lo podamos conocer en intimidad a Él. Vamos a orar para finalizar. Así que les voy a pedir que me acompañen inclinando sus rostros. Oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos has brindado para poder conocer un poco más de ti, Señor. Señor, queremos orar con convicción
y para ello, mi Señor, ayúdanos a escudriñar más de tu palabra o a decidir tener un tiempo contigo cada día, Padre, para estar convencido de quién eres tú, Señor, ya que es necesario conocerte, Padre. Señor, ayúdanos a orar siempre, a buscarte siempre a través de la palabra y a orar respecto a lo que dice tu palabra, a lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre. Somos débiles, pero tú aún dices, de lo débil, de lo necio, yo os he llamado. Ten piedad, misericordia y amor para con nosotros, Padre. Danos esas fuerzas que humanamente nosotros no tenemos, Señor, pero que tú, mi Dios, con tu fuerza lo podemos lograr. Dejamos todo esto, Señor, en tus manos, en tu nombre. Amén. Gracias, hermanos. Espero que, así como a mí me ha enseñado un montón también, haya sido de bendición para ustedes.